Nosotros, bueno, ustedes ya saben lo que es equilibrio ácido-base, ya tienen una noción, tienen algo muy claro. Esta es una clase bastante didáctica para ustedes pregrado, porque para posgrado verdaderamente es mucho mayor. ¿Qué entienden ustedes por equilibrio ácido-base? ¿Se puede sentar un poquito más para allá para que me alcance con la pizarra? ¿Qué entienden ustedes por equilibrio ácido-base? Pregunto a todo el panel. ¿Ah? Es el balance entre la acidosis y la alcalosis que va a estar mediado por productos en el plasma, como los riñones, el carbonato de cobre, el bicarbonato, etc. ¿Ya? Y para esto hay órganos que se encargan del equilibrio, que van a ser el pulmón y el riñón. El riñón va a ser las células intercaladas del túbulo distal, ¿Ya? A y B, que son las que se ven afectadas aquí. Va a haber una acidosis o una alcalosis metabólica, y si es en el intercambio gaseoso pulmonar va a ser una acidosis o una alcalosis metabólica. ¿Ya? ¿Alguien más? Nadie. ¿Qué es pH? Uno, alza la mano. Acá ven los riñones con los que se puede visualizar si el pH es ácido o alcalino. Ya. Cuando el pH es ácido, entonces es por debajo de 7.35, y cuando el pH es alcalino es por arriba de 7.45. ¿Alguien más? En serio, si tomo lección todos están, ¿no? ¿Nadie lee? ¿Leyeron o no leyeron? Si no, para no masacrarlos. pH básicamente sirve para medir la cantidad de hidrogeniones que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Normalmente en un paciente ambulatorio el corte es de 7.35 a 7.45, pero en pacientes que se encuentran en UCI es de 7.4. Ya, de 7.35. Ahora sí, en manada sí hablan, ¿verdad? Bonito la de manada. A ver, entonces, cuando yo digo pH, yo hablo del algoritmo negativo del hidrogenión. ¿Por qué se genera un hidrogenión en el cuerpo? ¿Por qué se genera un hidrogenión en el cuerpo? ¿Qué lleva a que se formen los hidrogeniones? Es bonito decir es el algoritmo negativo del hidrogenión, pero ¿por qué se generan los hidrogeniones? Puede ser por la alimentación cuando ingerimos ácidos grasos. No. Sí, pero ¿por qué? Ya es como que yo diga, yo estudio en el Guayaquil, pero no sé en qué facultad. ¿Por qué se genera un hidrogenión? Por la disociación del ácido carbónico, por medio de la anhidrasa carbónica, en bicarbonato y... Eso es cuando nosotros hablamos del sistema compensador. Pero yo tengo que tener claro antes de pH, ¿qué es un hidrogenión? ¿Qué es? ¿De dónde proviene? Antes de hablar del pH. Antes de definir qué es el pH. Entonces ahí viene algo muy sencillito, que es una molécula
netamente iónica del agua, un producto iónico del agua, bueno, H2O. Todos los procesos metabólicos se han visto que tienen para producir esos procesos o rompimientos de cadenas, no solamente de glicéridos, colesterol, de proteínas, se necesita predominantemente hidrogeniones y por eso es indispensable el agua. El mejor aportador de hidrogeniones es el agua que bebemos todos los días. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas moléculas, tenemos que tener claro que son netamente los electrones, ¿verdad? Que está conformada las moléculas por electrones y por protones, que en conjunto generan netamente el átomo. Gracias. ¿Ya? Y que esta disociación producto del metabolismo, porque no es otra cosa que es la disociación, me va a llevar a la producción de hidrogeniones especialmente denominados ionhidrógenos, hidrogenión o protón como algunos autores lo llaman, y que puede asociarse a la molécula adyacente como anión hidroxilo o ion hidroxilo, que es asociada especialmente por la disociación de la molécula principal. Y para esto, ya sabiendo de dónde provienen, hablamos que los hidrogeniones netamente son sustancias que se generan al producirse la disociación especialmente de la molécula de agua. Y que para estos hidrogeniones tenemos nosotros que tener claro que hay sustancias que reciben y sustancias que lo eliminan. ¿Ya? Y de ahí vienen las sustancias ácidas que son capaces de donar un hidrogenión. Y las sustancias alcalinas que son capaces de aceptar un hidrogenión. Y para esto hay ciertos ácidos fuertes, especialmente como son el ácido clorhídrico, y bases como son el bicarbonato, ácidos débiles como son el ácido sulfídrico, que son especialmente para poder dar la formación. Y entonces, cuando yo hablo de pH, hablo netamente de la cantidad de hidrogeniones que hay en el cuerpo, que no se la puede sumar más porque necesitamos tener un algoritmo negativo debido a la cantidad que hay. ¿Ya? Entonces, no es otra cosa que es el algoritmo negativo de la concentración de los hidrogeniones. Ya esa es una medida estándar cuando nosotros hablamos de pH. Y que este pH mantiene un equilibrio importante en el cuerpo. Es decir, lo mismo que entra, lo mismo debe salir. Es decir, yo recibo 60.000 equivalentes por día, 60.000 equivalentes. ¿Para qué no tenéis? Siéntate ahí. Eso. Es decir, si yo recibo 60.000 equivalentes al día de hidrogeniones, necesito expulsar 60.000 equivalentes. ¿Y qué es lo que se queda dentro? 40.000 equivalentes, o dado al algoritmo negativo, 0.0040.000 equivalentes por día. ¿Ya? Como ya lo habíamos mencionado, que es una medida de acidez o de alcalidez de algunas sustancias, especialmente célicas. Y que para esto nosotros tenemos que tener un equilibrio entre el ingreso y el egreso, y que es lo que me permite que ingrese habitualmente las cantidades de hidrogeniones, ácidos grasos, aminoácidos, y hablamos de la dieta, que son predominantemente los que van a generar hidrogeniones, por las deformaciones especialmente de las diferentes cadenas peptídicas. Y si hablamos del metabolismo, ¿qué me genera grandes cantidades de hidrogeniones? El CO2 más la combinación del agua, ácido láctico o cetoacidosis. Hablando del metabolismo. Entonces, eso es lo que me permite la entrada de los hidrogeniones. Hablando en ciertas patologías. Por ejemplo, la acidosis metabólica, la acidosis láctica, por ejemplo, la hipercapnia de los pacientes, ¿verdad? Y que estas sustancias en el plasma, como ya lo vimos, que tiene 40.000 equivalentes habitualmente, van a estar reguladas por ciertas sustancias que son las buffer, o las sustancias tisulares que se encuentran al momento de generar un desbalance de esto. ¿Ya? Entonces pueden ser especialmente los buffer, como es el bicarbonato tisular.
El bicarbonato tisular es el primero que va a actuar dentro de los mecanismos compensadores, es el primero que va a generar la actuación ante un proceso de un equilibrio ácido-base. Entonces el bicarbonato tisular. Puede estar asociado especialmente a células como son fosfatos, amonios, y que los mecanismos tardíos son los ventilatorios y renales para la salida del hidrogenión. Esto me permite la salida del hidrogenión. El bicarbonato tisular es para aplacar o disminuir la cantidad de hidrogeniones, o sea, o para adherir. Y para esto nosotros tenemos una representación esquemática. Cuando nosotros hablamos de acidosis, hablamos cantidades de hidrogeniones, ¿de verdad? Cuando nosotros hablamos de alcalosis, hablamos de iones hidroxilos, ¿ya? Entonces, y que este corte, como ustedes lo mencionaron, es un corte entre 7.35 a 7.45, cuando yo hablo de un pH tisular arterial, ¿ya? Ojo, porque hay también pH urinario, como ya lo vimos nosotros anteriormente. Y que para esto ya hacemos un repaso. Sabemos que es el pH, que es la medida de acidez, que es el algoritmo negativo del hidrogenión, que hay sustancias bases y sustancias ácidas, las ácidas que liberan y las bases que aceptan, y que dependiendo de la aceptación o de la conjugación o de la eliminación se van a denominar bases conjugadas o ácidos conjugados. Y aquí tenemos el pH normal, fisiológico, de 7.35 a 7.45, pasado o disminuido. De 7.35 hablamos de acidosis y por encima de 7.45 hablamos de alcalosis. Cuando nosotros hablamos del pH, hablamos que el pH existe en diferentes concentraciones en líquidos tisulares. Hablamos en sangre, ya, como ya lo vimos, en venosa. El pH en la sangre venosa tiene menos hidrogeniones, por ende el pH es mucho menor a 7.30. Perdón, más procesos de hidrogeniones es menor el pH, 7.35. En líquidos intersticiales, en la orina y el pH gástrico, pero especialmente la oscilación de la importancia nuestra es el pH arterial, o el tisular, o el de sangre arterial, como le quieran llamar, que es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de una comparación metafórica entre el sodio y el hidrogenión, ¿cuál es el más peligroso? Es netamente el hidrogenión, porque una milésima de esta me puede llevar a variaciones importantes que me pueden llevar a la muerte del paciente. Lo contrario del sodio. El sodio yo lo puedo corregir sin afectación del paciente con riesgo de vida. ¿Ya? Y que para esto las medidas del equilibrio ya lo hablamos, que son los amortiguadores tisulares, ya que actúan en segundos, regulaciones arteriales que actúan en cuestión de minutos, y el control renal, que es el más tardío, que actúan en horas o inclusive hasta días. Y para esto nosotros hablamos de los búferes arteriales o de los búferes tisulares, que habitualmente es el que encontramos circulando, que son especialmente dados por las proteínas, por los folatos, que actúan en cuestiones de milisegundos para tratar de compensar este proceso en caso de acidosis, ¿ya? Y que los líquidos están dados especialmente los amortiguadores, que son los encargados de aceptar estas bases de aceptar hidrogeniones, especialmente bajo ciertas componentes o bajo ciertas fórmulas, como son especialmente el bicarbonato. Al recibir en un hidrogenión se transforma en ácido carbónico y posteriormente por la anhidrasa carbónica desdoblada en CO2 y agua. Como ya sabemos, el CO2 es un componente ácido que puede ser difundido a través del tejido tisular, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del buffering, antes se utilizaba una nomenclatura que es la ecuación de Endelsor-Hesselbach, que se daba o se medía el pH netamente bajo ciertas circunstancias, como es el bicarbonato versus sobre la presión del CO2, ¿ya?
que es lo que es directamente el bicarbonato, directamente proporcional al pH, y la presión de CO2 es directamente proporcional, inversamente proporcional al pH. Actualmente ya está menos en desuso, porque hay más facilidad de poder manejar el pH. Entonces esta es una esquemática de nosotros cómo podemos observar un amortiguador tisular, presencia de hidrógeno en el bicarbonato, forma lo que es el ácido carbónico, anhidrasa carbónica, CO2 y agua. Esto de forma inmediata. Esto es lo que ocurre habitualmente ante un proceso de una acidosis. El siguiente amortiguador es el amortiguador que se va a generar por la acumulación que vimos anteriormente del CO2, ¿verdad? Porque este es el que actúa en milisegundos. Esta acumulación de CO2, el bicarbonato tisular, es igual a CO2 más agua. El agua se puede reabsorber, pero el CO2, como es un gas, se difunde. Y como sabemos que el CO2 es un componente ácido, va a ir a difundirse para hacerse un intercambio iónico a nivel del pulmón, ¿verdad? Entonces la incrementación del CO2 tisular hace que el paciente genere una patología previa o algo característico, que es la respiración del Kussmaul. ¿Cuándo entra en cancha el segundo? Doctor, es la segunda vez que lo veo con el celular. La próxima se me va de la clase. Por favor. ¿Ya? Por favor. Están en clase. Están en clase, chicos. No quiero portarme mal. Si yo les doy la clase, ustedes prestan atención. Es todo lo que les pido. O si no, yo me voy, me siento y hablen ustedes cualquier pendejada. Pero si yo les doy mi tiempo, merezco respeto, doctor. Por favor. Entonces, ¿cuándo entra en cancha el segundo mecanismo compensador? Cuando incrementa el CO2 tisular. Cuando se incrementa el CO2 tisular, el paciente genera un proceso de hiperventilación llamado semiológicamente respiración de Kussmaul. ¿Para qué? Para tratar de eliminar el CO2 que mantiene, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este proceso, ¿qué hace que se transporte asociado al hidrógeno? ¿Qué hace que este CO2 se transmita a través del componente ácido hacia el pulmón? Mediante dos procesos. La hemoglobina oxigenada, la oxihemoglobina, transporta el oxígeno hacia el tejido, ¿verdad? Esto es lo que habitualmente ocurre en fisiología. Transporta el oxígeno hacia el tejido, y que esta hemoglobina va a conjugarse con la liberación del ácido carbónico. Al liberar el hidrógeno, va a generar que esta hemoglobina se conjugue con el hidrógeno y sea transportado hacia la parte pulmonar. Esto, a la vez, conjuntamente, al ser liberado el bicarbonato, va a generarse una misma reacción dentro del alveocito, donde vamos a generar principalmente dos liberaciones, como ya lo saben, agua y CO2. ¿Ya? Y mírense que el CO2, como es el componente ácido, dije que él juega importante regulación. ¿Ya? Por ende, algunos autores mencionan, y antes se hablaba mucho que el componente del hidrógeno para la parte pulmonar tenía solo una vertiente, que era la presencia del hidrógeno. Pero en la actualidad no. Se habla que el segundo componente es el componente ácido, en este caso el CO2. Y que ya el paciente, al haber incremento del CO2 tisular, ya el paciente genera un proceso de un aumento de la frecuencia respiratoria. Que cuando hay el segundo mecanismo compensador, al entrar en cancha, este proceso ya está viéndose habilitado
con la acumulación o con el transporte o el agarramiento del hidrógeno hacia la parte pulmonar. ¿Y qué hace que esto me lleve al aumento de la frecuencia cardiorrespiratoria, especialmente los dos componentes, el CO2 y el hidrógeno? Eso es lo que me va a llevar a nivel del bulbo a aumentar la frecuencia respiratoria y por ende a eliminar mayor cantidad de CO2 y agua. Entonces nosotros vemos acá lo que es un componente, un pH arterial y la frecuencia respiratoria que voy a tener al paciente. Mientras el pH se mantiene en 7.4, la frecuencia respiratoria se mantiene, pero si va cayendo el pH, la frecuencia respiratoria incrementa. El tercer componente es el componente renal. ¿Cuándo entra en cancha el componente renal? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo entra en trabajo el componente renal? El renal, lo que tengo entendido es que sirve para lo que es la secreción de hidrogeniones y crear nuevos bicarbonatos e incluso transformar ese... Esa es la función. Cuando hay alto bicarbonato, o sea, cuando hay un aumento de bicarbonato, la renal trata de absorber mediante la función con el agua que es el bicarbonato. Y trata de absorberlo, disocia el gas, absorbe el gas que es, como usted dice, el dióxido de carbono es un gas que se absorbe en lo que es el riñón y de ahí se funciona con el agua, transformando a través de un ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en agua, hidrogeniones y... Es lo que vimos nosotros cuando vimos fisiología. Pero ¿qué hace que se me active el componente renal? Lo que tú me estás diciendo es lo que habitualmente pasa. ¿Qué hace o qué? Es como cuando ustedes se va la luz y pum, se prenden las luces auxiliares. ¿Qué hace que active a este componente renal? ¿La acumulación de CO2? No. Lo que hace que active es esto, acá en la pulmonar. ¿Mande? ¿Qué hace que se active el componente renal? ¿Cuánto dura un paciente? ¿Cuánto dura un paciente con en la segunda fase, que esta es horas? ¿Ya? ¿Cuánto dura ese paciente con una respiración de pulmón? Porque el paciente, por ejemplo, es un paciente con acidosis metabólica, por eso que ustedes ven en los procesos de acidosis, el paciente llega acidótico, hiperventilando, deshidratado, porque está perdiendo agua a través de la parte pulmonar, está perdiendo, está acidótico y comienza a hiperventilar, ¿ya? ¿Qué tiempo dura el paciente? El paciente con la fase respiratoria te va a durar máximo 6 horas, a lo mucho. Porque este mecanismo comienza a incrementarse el CO2 y el paciente muchas veces termina intubado. ¿Por qué? ¿Por qué lleva a que se active este mecanismo? Por dos cosas. Primero, porque al acumularse el CO2 genera dos eventos importantes, que es la hipoxia tisular. La hipoxia tisular y al incremento del hidrógeno hace que el proceso renal, y también sumada, a la disminución del bicarbonato tisular, hace que comience primero a secretar hidrógeno, porque ese es el componente que me está generando el proceso inflamatorio. Segundo, reabsorbo el bicarbonato, no lo elimino, lo vuelvo a reabsorber para no perderlo. Y el tercer mecanismo es la formación del nuevo bicarbonato de nuevo, pero es producido, que hace que entre en cancha el CO2 y el bicarbonato. Antes se hablaba solo del bicarbonato, porque se decía que por la deficiencia del bicarbonato tisular llevaba a que el riñón
entra en cancha a producir primero bicarbonato de nuevo y luego reabsorción de bicarbonato. Actualmente ya se habla que no, que es debido al agotamiento o al incremento del CO2, hay ciertos valores previos al incremento del CO2 a nivel tisular que el mecanismo renal se active, generando estas tres funciones, como ustedes ya lo saben. Entonces nosotros ya sabemos que la reabsorción del bicarbonato, donde se da en el túbulo contorneado proximal, en la rama ascendente y habitualmente en los túbulos colectores, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos tardíos? Ya lo sabemos, así que no lo vamos a volver a repetir porque esto ya lo vimos, como lo dijo muy bien el doctor, en la fase de absorción y en la fase de formación de bicarbonato. Entonces yo cuando ya sé cuáles son los mecanismos, qué es lo que me genera el hidrogenión, por qué se produce, presten algo para borrar, por qué se produce, qué lleva a esto o qué me lleva a alterar estas funciones. Entonces yo tengo que saber cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que me van a llevar a que estos procesos pueden alterarse, o cuáles son los trastornos primarios. Entonces, como lo vemos ahí nosotros, el bicarbonato, cuando nosotros hablamos del trastorno primario, el bicarbonato habitualmente es metabólico y es producido por algún trastorno renal. Es decir, un proceso de insuficiencia renal me puede llevar a un problema de una acidosis metabólica. Un proceso de una glomerulopatía me puede llevar a una acidosis metabólica. Todo lo que afecta al riñón es metabólico. Ojo, hablo de la patología. O todo lo que se vaya detrás del riñón y el riñón pierda su compensación es metabólico. Cuando yo hablo de los procesos primarios respiratorios, hablo que todo lo que tenga que ver con el componente respiratorio es netamente respiratorio, especialmente a nivel del CO2. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos aquí, cuando hablamos de acidosis metabólica, cuando nosotros hablamos de acidosis, acuérdense que el componente acidosis es, cuando nosotros hablamos de acidosis, ¿a qué me refiero? El primero, el pH, ¿está alto o está bajo? Bajo. ¿Perdón? Bajo. Menor. El pH está bajo, es decir, que hay más hidrogeniones, hay un aumento de hidrogeniones. ¿Qué me lleva al aumento de los hidrogeniones? Aumento de CO2. No. ¿Qué causa el aumento de los hidrogeniones? ¿Cuál es la etiología del aumento de los hidrogeniones? Puede ser por dieta o puede ser por metabolismo. Acuérdense de la gráfica que pasamos. Por dieta, por incremento de aminoácidos y ácidos grasos. Y por metabolismo, por cetoácidos, acidosis lácticas o procesos lentamente inflamatorios. Entonces hay aumento de hidrogeniones. Entonces yo cuando hablo de acidosis es el pH bajo. Cuando yo hablo de pH, tengo que tener claro que el pH arterial es 7.35 a 7.45. ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¿Verdad? Entonces cuando yo tengo el término acidosis, hablo de un pH bajo. Ya. Cuando yo hablo de acidosis, pH bajo. Cuando yo hablo de metabólica, hablo que hay un compromiso de bicarbonato. Entonces tengo que ver el bicarbonato. Entonces lo primero que yo veo es el pH. Lo segundo que yo veo es el componente primario. Es lo que yo voy a ver. Voy siendo claro. Si es alcalosis, por aquí, alcalosis. Si es alcalosis, aquí el pH debería ser aumentado. Entonces el componente es y el ion hidroxilo, ¿verdad? Perfecto. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces cuando nosotros hablamos de una acidosis metabólica, estoy hablando que el pH primero está bajo.
Si hablo que el componente es metabólico, ¿cómo yo llego a que es metabólico? Es por el bicarbonato. Si yo digo que el componente es metabólico, es el bicarbonato de sodio. Entonces nosotros tenemos acá un proceso de un aumento de ácido láctico, un aumento del beta hidroxibutárico, que son sustancias habitualmente que se generan ante un proceso de estrés o un proceso de una actividad física o cualquier evento que me lleve a este proceso. Hace que aumenten los hidrogeniones, por ende se estimula el bulbo de la respiración, el bulbo, y genera aumento de la frecuencia ventilatoria. ¿Ya? Cuando yo tengo un proceso metabólico, yo hablo que hay consumo de bicarbonato, es decir, que el bicarbonato se consume. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo compensador de esto? Es el respiratorio. ¿Por qué es el respiratorio? Porque es el que me va a tratar de compensar primero ante la deficiencia de bicarbonato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que entró primero en cancha fue el tisular. Se consumió el tisular, se lo llevó el tisular y ahí lo siguiente general es eliminar hidrogeno a través de la parte ventilatoria. ¿Cómo lo hago? A través del CO2. Hasta que el renal se active. Entonces, como se consumió el bicarbonato tisular, que es el primer mecanismo, se consume o se adhiere al hidrógeno, el siguiente componente es el respiratorio. Entonces, habitualmente yo cuando tengo un mecanismo compensador, lo que tengo que ver es el PCO2, que es el mecanismo compensador ante el incremento de hidrógeno y aquí disminución del bicarbonato tisular. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Un PCO2 bajo. Pero puede ser que el paciente yo lo encuentre con un PCO2 bajo y el paciente ya ha pasado un tiempo determinado y yo no sé si es metabólico o es respiratorio. ¿Cuál importancia es el componente primario? Es la etiología. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente diabético con 600 de glucosa, no voy a decir que el paciente tiene un EPOC. ¿O me equivoco? Entonces, el componente primario me da la etiología. Entonces, yo tengo que saber de qué etiología viene este paciente. Porque si es un paciente que tiene un proceso de hipoventilación, yo digo el trastorno primario y respiratorio. Aquí no es el bicarbonato, es el respiratorio. Y por ende cambia de ser metabólico a ser respiratorio. Me explico, ¿verdad? Entonces es importante nosotros saber la etiología de dónde viene este paciente. Porque aquí yo lo que tengo es que tiene acidosis láctica y por ende genera hidrogenión y por ende está en el mecanismo compensador que habitualmente voy a encontrar. Disminución del bicarbonato, disminución del CO2, ya una presión de CO2 disminuida y el pH que puedo encontrarlo incrementado por el mecanismo compensador. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros vamos a ver lo contrario, cuando yo tengo el componente que es pulmonar, volvemos a lo mismo, pH bajo, el bicarbonato muchas veces yo no lo voy a encontrar consumido, lo voy a encontrar normal. Pulmonar. Entonces, si yo me refiero al componente pulmonar, estoy hablando de ¿qué? El PCO2. Es decir, que no hay eliminación del PCO2 por alguna obstrucción, por un asma bronquial, por un EPOC, por un proceso obstructivo, por un proceso ventilatorio, por un proceso de derrame pleural, por una miocardiopatía restrictiva, por cualquier proceso que me lleve a disminución de la eliminación del CO2. Y por ende el CO2 lo voy a tener alto. ¿Verdad? Entonces, el componente pulmonar CO2 alto y el mecanismo compensador, como no lo va a ver, es el bicarbonato. Entonces yo lo puedo encontrar normal o lo puedo encontrar alto.
¿verdad? Pero siempre la etiología es importante. Entendido hasta aquí, ¿verdad? Entonces yo lo puedo ver en neumonías, en EPOC, por un flux que va a haber por la disminución de la pérdida de CO2. Entonces ya nosotros sabemos que es acidosis, un pH menor a 7.35, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos metabólica, disminución del CO2, perdón, del bicarbonato, y hablamos respiratoria, aumento del CO2. Lo contrario, acidosis, un pH mayor a 7.35, con aquí estoy equivocado, mayor a 7.45. Metabólica, cuando nosotros hablamos aumento, aquí es lo contrario, acá es consume, allá aumenta, y el respiratorio y disminución del CO2. Ya vamos a ver en cada una de las. Entonces, cuando yo ya tengo algo claro, y yo digo, voy metido a la cancha, y ya sé cuáles son por lo general los mecanismos que hay habitualmente compensadores, yo voy a medir algo que se llaman gases arteriales. ¿Ya? Gases arteriales. Como la palabra lo indica, es arteria. Porque mandas al interno a hacer la gasometría y te la hace venosa. Y tengo que aprender también la venosa, porque el interno no tiene la más mínima idea de dónde cogió la arteria. Si cogió la arteria, cogió la vena. ¿Por qué ha pasado? Les va a pasar a ustedes. Entonces, yo cuando tengo gases arteriales, yo tengo un pH característico y tengo una saturación de oxígeno característica. 7.35, 7.45. Ese es mi corte. Un pH 7.35 a 7.45. Lo siguiente que yo mido es el bicarbonato. El bicarbonato, el corte está entre 22 hasta 26, que es lo que nosotros habitualmente lo vamos a ver. Y el equivalente es por litro. El siguiente componente es el PCO2. El PCO2 va a fluctuar entre 35 y 45 cuando nosotros hablamos de arterial. Lo siguiente que yo voy a ver es la presión de oxígeno. Si yo tengo que es arterial, la presión de oxígeno tiene que ser 100%. 100%, 80%, por encima de 90 se considera que es el corte. Para mí 100. Y la saturación de oxígeno tiene que ser mayor del 95%. ¿Por qué? Porque es donde está la parte arterial. ¿Y ven la diferencia entre la venosa? ¿Cómo yo sé que es venosa? Primero porque si yo digo que la presión de oxígeno es alta, acá la presión de oxígeno es bajísima. Y digo, este hijo de puta sacó venosa. Yo ahí viendo eso, y la saturación de este paciente necesito entubarlo. Y está entubado. Y cuando en clase coger la silla y sembrársela en la cabeza. Entonces, no, Antonio, cogí de la vena y hacía el chucu. Ha pasado. Yo cuando era reciente los mandaba a ustedes a hacer la gasometría y sacaban gasometría arterial. Venosa, perdón. Jamás sacaban arterial. Porque era la que primero pinchaba. Entonces, esta es la diferenciación. Yo cómo puedo saber si es arterial o venosa. Porque el laboratorista te puede decir, no, es arterial ese compa. Pero socio, aquí está en 70. El paciente necesita entubarlo. Ah, no, sí, ¿verdad? Entonces es venosa. Entonces, esta es una dosimetría que yo voy a ver habitualmente arterial. Entonces, cuando hablamos de equilibrio ácido-base, hablamos de aquellas situaciones en que el equilibrio establecido entre el balance de las sustancias de carácter ácidos y básicos de la sangre, como consecuencia de la interacción entre el sistema respiratorio y metabólico. Los valores ya lo sabemos, las alteraciones encontradas pueden ser las básicas entre metabólicas y respiratorias, ya también ya lo sabemos, ya no vamos a entrar en común, y tenemos 4 alteraciones importantes, ¿ya? Acidosis,
Y alcalosis, acidosis tanto metabólica respiratoria, alcalosis metabólica y respiratoria, que son los trastornos primarios y básicos. Entonces vamos a ver primero la acidosis, que es lo más chévere. ¿Ya? No, porque la acidosis respiratoria es la más chévere. Entonces vamos a hacer por lógica. Por lógica. ¿Qué me lleva a una acidosis metabólica? Vamos a ver. Doctora, la de rosado. ¿Por qué? ¿Qué patología o qué etiología usted la llevaría a una acidosis metabólica? Silencio. Ya. Doctor. Sí. Una acidosis láctica, esfuerzo físico como tal. Ya. Doctor. Usted. ¿Qué me lleva a una acidosis respiratoria? Miren que no estoy tomando lección, solo estoy preguntando. Doctor, usted, el de lente. ¿Qué me lleva a una acidosis respiratoria? Trastornos pulmonares obstructivos como el EPOC, la fibrosis. Señores, en serio. Fibrosis pulmonar. La palabra lo está diciendo. En serio, chicos, vean, pongan atención. Pongan atención. Lo estoy repitiendo, lo estoy explicando. No sé en qué están. El edema pulmonar también Por supuesto. El edema agudo del pulmón, la pericarditis restrictiva, el derrame pleural, Miocardiopatía restrictiva también. asma bronquial, miocardiopatía restrictiva, el EPOC, o sea, todo lo que tenga componentes pulmonares y que afecte el intercambio gaseoso, todo. ¿Ya? Inclusive por ahí escuché fibrosis pulmonar. Entonces, se produce ante cualquier proceso que cause retención primaria de CO2 aumentando el pH y el bicarbonato plasmático en forma compensatoria. Imperiosamente las enfermedades pulmonares intrínsecas, todo lo que hemos mencionado. Es importante tener presente que ante una elevación del CO2, por pequeña que sea, puede ser una disminución importante o una disfunción pulmonar importante. ¿Ya? Puede ser no solamente parénquima, mecánica, torácica, sino también a nivel de la compensación o de los procesos de alcalosis respiratoria, de alcalosis metabólica, o un proceso mixto, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí nosotros tenemos las causas de hiperventilación que hemos hablado, que pueden ser las producidas por el centro respiratorio, por un trauma, puede ser por un proceso compensatorio a nivel respiratorio, por procesos del diafragma, todo lo que me genere alteración del intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La hipoventilación, aumento del CO2, por ende, combinación con el agua, forma el ácido carbónico, por los productos generalmente se va a generar un aumento del bicarbonato y por ende vamos a generar diferentes rutas de disminución de los hidrogenados habitualmente. ¿Qué me lleva a mí o qué voy a generar yo en el tratamiento? Porque en este caso, si yo estoy hablando que es disminución de la eliminación del CO2 y por ende se aumenta el CO2, ¿dónde tengo que trabajar? Con la causa primaria. Uno, Causa primaria. la causa primaria. Entonces, si yo tengo un paciente con asma bronquial, asma bronquial. Si yo tengo un paciente con EPOC, trato el EPOC. Si yo tengo un paciente con derrame pericárdico, disminuye el derrame pericárdico. Si tengo un paciente con derrame pleural, disminuye el derrame pleural. Esto es sencillo. Entonces, el único útil en la enfermedad subyacente se considera en el caso grave de ventilación mecánica, evitando así corregir el CO2. Cuando yo necesito, porque aquí es importante, o es imperioso, como se menciona en los libros, cuando yo tengo un proceso, porque el paciente con acidosis respiratoria me llega prácticamente ahogándose. Entonces, cuando yo considero al paciente generar una hiperventilación mecánica, cuando yo tengo al paciente que tiene una desaturación, una presión de oxígeno por debajo de 70.
yo considero colocar al paciente o entubar al paciente para poder generar una hiperventilación mecánica. ¿Ya? Es lo que va a hacer, es lo que hace muchas veces, en los casos crónicos, barrer el PCO2 que favorece especialmente a la alcalosis metabólica. Es lo contrario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy mandando oxígeno a presión positiva. ¿Para qué? Para barrer el CO2, que es el componente principal que me está llevando a esta alteración. ¿Ya? Estas compensaciones de acidosis ventilatoria pueden demorar eliminando por la vía renal hasta 24 horas después. ¿Ya? Entonces, en el proceso de la acidosis respiratoria es tratar el componente respiratorio y mejora la ventilación. Si yo agarro al paciente con una desaturación por debajo de 70, pues tengo que intubarlo. ¿Ya? ¿Entendido esa parte, verdad? Entonces tenemos el pulmonar, hablamos, que aquí es tratar la causa primaria. Muy bien. Despiértense, ¿va? Alcalosis respiratoria. Cuando yo hablo de alcalosis, ¿qué estoy hablando? Vamos a hacer aquí una línea. Cuando el pH está. Entonces, cuando yo hablo de alcalosis pulmonar, o alcalosis respiratoria, ¿ya? El componente principal es pulmonar. Entonces, vamos a hacer, aquí hablábamos que era incremento del pH, por encima de 7.45, ¿verdad? 7.45. Si yo tengo incremento del pH alto, más de 7.45, ¿cómo voy a tener la PCO2? Disminuida. ¿Qué patologías me pueden llevar a disminución del CO2? La fiebre, sepsis, ansiedad. ¿Cuál? Ansiedad, fiebre, sepsis. También lo que es la altura. No, la sepsis no. Puede ser el estrés también. Ya. Y dentro de las patologías hablemos de todas las patologías psiquiátricas que me generen hiperventilación. Todo lo que me genere hiperventilación. Ansiedad, depresión, taquiarritmia por estrés. ¿El embarazo no? No. Todo lo que me genere estos procesos. Entonces se producen por la disminución del CO2 por hiperventilación alveolar, que sube especialmente el pH, la alcalosis y disminuye las concentraciones de bicarbonato plasmático. ¿Ya? Entonces, en los trastornos son raros encontrarse periódicamente por un corto tiempo. Es lo que hablaban ustedes, que al paciente que generaba una alcalosis respiratoria, lo que le hacían en el tratamiento, ¿cuál era el tratamiento? ¿Quién puso eso? ¿Ustedes no pusieron? ¿Sí? ¿No vieron el que puso? El tratamiento era generar colocación de una bolsa de papel para que el paciente comience a respirar e incremente las concentraciones de CO2. Entonces, el tratamiento es la causa primaria. Causa primaria. ¿Qué es lo que le hago generar al paciente? Generar incremento del CO2 para que el paciente vuelva a aumentar el CO2 que está. ¿Ya? Mecanismo compensador. Aquí el mecanismo compensador, al aumentar el pH, el mecanismo compensador, aumentar el bicarbonato, puede haber consumo de bicarbonato. Lo contrario, sin el caso de la acidosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de disminuir eso transformando el ion hidroxilo en otro componente. Estos son lo que nosotros vemos habitualmente en la fórmula. Y el tratamiento es corregir la patología de base de hiperventilación. ¿Va?
especialmente acostumbrado a acceder haciendo respirar al paciente en una solución o aplicándole al paciente una bolsa de papel para que mejore lo que es la hiperventilación. Cuando nosotros hablamos de acidosis, volvemos a lo mismo, vemos que el pH está bajo por incremento de los hidrogeniones, ¿verdad? Ya sabemos que si es metabólica, estamos hablando que es consumo de bicarbonato, ¿ya? Y esta es la más frecuente que nosotros vamos a encontrar y por ende necesitamos que ustedes la aprendan de manera adecuada. El proceso, especialmente por la ganancia de ácidos fuertes, pérdida de bicarbonato, una persona gana entre 50 y 80 miliequivalentes de ácido fuerte. Bueno, ¿cuáles son los efectos que me va a llevar a mí la acidosis respiratoria? Perdón, la acidosis metabólica. Lo primero, como lo hablamos en el componente, es el primero, el ventilatorio, debido a que el tisular apagó o trató de disminuir lo más que se pudo de los hidrogeniones. Lo primero que yo voy a tener es respiratorio. Respiratoria, se produce una taquina en la respiración de Kussmaul, un hipocambio con reducción de afinidad de la hemoglobina al CO2. ¿Por qué? Porque está ocupada por el hidrogenión que lo está llevando al pulmón, como lo vimos en la gráfica anterior, ¿verdad? Lo segundo que me va a producir es un proceso circulatorio. ¿Por qué? Porque va a generar ante esto que el oxígeno no se capta con la hemoglobina, va a generar la producción de sustancias vasodilatadoras. ¿Ya? Va a generar una vasodilatación arteriolar, vasoconstricción venular para mantener la compensación que está habiendo y aumento de las resistencias a las catecolaminas circulantes. ¿Ya? Metabólicas, aumento del catabolismo muscular, porque el paciente genera una hipoxia tisular. Entonces va a generar un aumento del catabolismo muscular, desmineralización ósea, hiperpotasemia, hipercalciuria, hiperfosfaturia, hipermagnesemia y natriuresis. Y cuando hablamos nosotros que este proceso es muy avanzado, hablamos de estupor y coma. Esto es lo que me puede producir los efectos. La acidosis metabólica. Entonces algo muy importante que yo tengo que tener claro a cuando me refiero al anión GAP. ¿Ya? El anión GAP es un parámetro que nosotros empleamos para medir especialmente dos cosas importantes que son los cationes y los aniones serios, para saber cuál fue el componente primario. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos que el anión GAP o el hiato aniónico es la diferenciación entre cationes séricos y los aniones como son el cloruro y el bicarbonato. Aniones séricos con cationes séricos como el sodio, que permite tener un valor promedio, porque ahí ahora se habla mucho del corregido, ¿ya? El anión GAP corregido y el anión GAP clásico, que es en este caso, que el valor normal es que va de 10 a más o menos 4. Y el corregido donde ya se incluye el potasio, que va de 12 hasta 20. ¿Ya? Cuando hablamos cuando incluimos el potasio. Para esto nosotros lo hacemos de manera gráfica, para que ustedes lo puedan entender. Cuando hablamos de la electroneutralidad, es decir, entre el espacio extracelular y el celular, nosotros hablamos de que el sodio es el catión extracelular. El cloro y el bicarbonato y los no medibles, como ya vamos a ver cuáles son, que son especialmente la alúmina, ¿ya? Son los que vamos a poder tratar de corregir en la parte celular. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fórmula, hablamos que el sodio es menos la suma del cloro y el bicarbonato. Aquí no incluimos los medibles, porque los no medibles estábamos hablando del potasio, del fósforo, del fosfato, del fósforo, de la albúmina, inclusive algunos hasta del calcio, porque no son medibles adecuadamente, ¿ya? Y por ende la brecha aniónica va a ser entre un rango de 12 hasta 20, se podría decir, más o menos, ¿ya? Que la albúmina, por cada gramo de albúmina que disminuye, el anión GAP cae 2.3 a 2.5. Esa es la correlación que siempre nosotros vamos a tener, ¿ya? Y esta es la gráfica que habitualmente yo siempre me gusta utilizar para mis alumnos.
Entonces, cuando yo tengo un anion gap elevado, estoy hablando de que en los factores aniónicos intracelulares algo pasó. Algo sucedió. Entonces, cuando yo hablo de anion gap elevado, hablo aumento de hidrogeniones, es decir, disminución del bicarbonato. Por ende, la brecha que encontrábamos acá disminuyó. Y los factores no medibles incrementaron. Incrementó el albúmina, incrementó el potasio, incrementó el calcio, incrementó el fósforo. Por eso es que vimos al inicio ahí hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hay todo hiper de los componentes que no son medibles. ¿Ya? Y el cloro se mantiene en un rango igual. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de anion gap elevado, es la característica de la acidosis metabólica característica. Acidosis metabólica con anion gap elevado. Acidosis endógenas, como son la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, o ahora lo que está en boga, la cetoacidosis en ayuno. Que eso es lo que está en boga. Acidosis lácticas tipo A, tipo B, porque hay dos tipos, como ustedes muy bien lo saben, y la acidosis urémica. Esto es lo que se produce endógenamente. Pero también podemos tener acidosis exógenas, de acuerdo a la osmolaridad, especialmente a la osmolaridad si está dentro de los rangos normal el ácido acetilsalicílico o el paraldehído. Y si está con la osmolaridad incrementada, el etanol, metanol o el etilenglicol, como en el caso de las intoxicaciones por metanol, porque la osmolaridad se encuentra incrementada. Esta es la clásica. Acidosis metabólica con anion gap elevado es clásica. Tenemos aquí la acidosis, la alcalosis láctica, tenemos la insuficiencia renal con un CLIDES menor de entre 10 a 25, las intoxicaciones por metanol, etilenglicol y salicilato. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una acidosis metabólica, una acidosis, vamos a ponerla así,